Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Yo siempre he dicho que los colombianos tenemos una costumbre muy extraña y es que no leemos antes de utilizar lo que compramos. Por ejemplo, si compramos un electrodoméstico, no leemos el librito, la cartilla, lo que traiga de instrucciones, sino que después de que ya lo enchufamos, ya lo dañamos o no sabemos cómo funciona, nos ponemos a leer. Pareciera que no tenemos esa costumbre por el afán de estrenar o por el afán de conocer, no tenemos esa costumbre. Menos aún cuando se trata de nuestros alimentos. Cogemos, no sé si es que confiamos mucho, no sé si es que ignoramos que debemos leer de qué está hecho cada uno, si nos sirve, si nos ayuda, si está bien para nuestra salud. Ese etiquetado que traen los alimentos es importante que nosotros lo leamos. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy en este convenio que hacemos semanalmente con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña Marta Janet Sandoval. Es investigadora y economista de la Universidad Nacional. Marta, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias por esta invitación. Feliz y muy cómoda en esta banca del parque. Y también nos acompaña Sergio Carvajal. Él es politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sergio, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación y qué chévere poder estar hoy en la banca. Son los dos la primera vez que se sientan en esta banca y, como siempre, les contamos quiénes son esos invitados. ¿Quién es Marta Janet Sandoval? Marta Janet es mamá, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado mucho rato en temas de política pública, un tiempo estuvo en el sector público y desde hace varios años viene trabajando con la sociedad civil en estas apuestas por políticas que sean garantes de derechos. Y en particular en los últimos 5 años he venido trabajando todo el tema de políticas para la creación de entornos alimentarios saludables. ¿Y quién es Sergio Carvajal? Yo soy filósofo, politólogo de la Universidad de los Andes. Actualmente, como tú ya lo decías, me desempeño como investigador en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. A mí me apasiona la investigación social. Creo que desde ahí puedo aportar a los cambios que requiere el país y mis intereses principales pues en estos años han sido sobre todo temas asociados a construcción de paz, desarrollo rural. Últimamente estoy muy interesado también en temas urbanos y por supuesto muy interesado también en estos temas que tienen que ver con la captura del Estado y la acción política de los actores económicos y el poder corporativo. Marta, hoy les contamos a los oyentes, vamos a estar hablando del etiquetado frontal de advertencia, teniendo presente el informe latinoamericano y el debate en el Congreso de Colombia. Pero vamos a ir entrando poco a poco al tema. ¿Cuál es el origen, Marta, del etiquetado frontal de advertencia? ¿Qué es eso? El etiquetado frontal de advertencia es una medida de salud pública para disminuir las tasas de obesidad y reducir las enfermedades no transmisibles
vía la creación de unos entornos que le faciliten a la gente elegir mejor lo que consume y que ojalá consuma saludable. Sí, es una historia que comienza hace muchos años, pero vale la pena recordar que inicia fuertemente en el año 2010. ¿Y por qué inicia en ese año? Históricamente, la preocupación de los estados ha sido los temas de malnutrición, temas que aún siguen sin resolver, y sin embargo, esos no se han resuelto y se ha sumado otro, y es el tema del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, que son la diabetes, el cáncer, la hipertensión y una serie de enfermedades relacionadas, además, con la mala alimentación. Ha sido tan complicado el tema que incluso desde el año 2011, cuando la Organización de las Naciones Unidas expresó que el derecho a la alimentación no se limitaba únicamente a salvaguardar el acceso a una cantidad adecuada de alimentos, sino que además se debía garantizar el equilibrio y la nutrición en esa alimentación, es decir, que no se trataba solo de saciar. Y en ese momento se hablaba de la epidemia de la obesidad. Nuevamente en el año 2012 se ratifica esta postura de la ONU, de tal manera que además de volver a ubicar esta situación, lo que le está diciendo a los países es que debe implementar al menos 5 medidas para superar esta situación. ¿Cuáles son esas 5 medidas? El impuesto a las bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad de ultraprocesados dirigido a niños, niñas y adolescentes, unas políticas públicas que creen entornos alimentarios saludables en los colegios, unas políticas públicas que favorezcan la producción agrícola y finalmente el establecimiento del etiquetado frontal de advertencias. Y ha sido tan insistente el tema que llevamos desde el año 2012 sumando cada vez más organizaciones. Arrancó la Organización Mundial de la Salud, la OPS, de tal manera que hoy en día se han sumado pues todo el sistema de Naciones Unidas, la FAO, UNICEF y la misma OCDE. En su último informe de 2019 hizo un llamado a los países para implementar estas 4 medidas. Eso quiere decir que quizás nosotros llevamos mucho tiempo comiendo y consumiendo productos que nos hacen mucho daño a nuestra salud y hasta ahora nos damos cuenta, o que pasamos desapercibidos esos detalles y nunca nos preocupamos por eso. Creo que es un conjunto de cosas alrededor de esto. Principalmente unos gobiernos que favorecieron e impulsaron políticas públicas que cambiaron los patrones de alimentación y las decisiones de consumo de la gente, y unas políticas públicas que la misma FAO en sus informes ha dicho han promovido el consumo de ultraprocesados por encima del consumo de naturales, y esto básicamente es que los gobiernos han favorecido la producción de ultraprocesados, la producción industrial por encima, por ejemplo, de las economías campesinas, con las implicaciones que eso tiene en la oferta. Pero por el otro lado, además, están las empresas que con sus estrategias de marketing han venido creando las decisiones de la gente, pensando que si toma tal o cual bebida va a ser feliz en la vida, mucho más feliz, o que si hace la pasta rápida, entonces va a ahorrar tiempo que necesita para otras tareas. Con todo eso junto, pues la gente ha cambiado sus decisiones en los últimos años, y lo que antes se llamaba una epidemia, hoy en día se cataloga como una pandemia, que además está acompañando la pandemia, digamos, del COVID también. Ha sido tan fuerte que nosotros efectivamente, el mundo no se estaba dando cuenta, incluso la gente del común, uno la escucha decir, pero es que no entiendo porque cada vez más gente con obesidad, más gente con diabetes, más gente con cáncer. Pues la respuesta está allí, años y años de consumos dañinos para la salud, que sigue sin tener, por ejemplo en Colombia, medidas reales que transformen esas decisiones de compra. ¿Porque no les habían exigido el gobierno? ¿Porque no había, las entidades no habían exigido a las empresas que hicieran eso? Más porque no había voluntad política para proponer unas políticas públicas tendientes, digamos, a cumplir con esta agenda de las 5 políticas que inicialmente mencionamos, dentro de esas etiquetados. Pero además, cuando decide hacer lo que empieza en el año 2016 en Colombia a promover con más fuerza, antes lo había hecho, pero con contundencia desde el año 2016, pues hemos encontrado por el camino toda la oposición de la industria para impedir que estas medidas puedan ser implementadas. Una oposición que ha sido sistemática, pero además sistematizada por diversas organizaciones sociales y activistas en pro de la salud. Es Marta Janet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, que junto a Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
acá el azar tiene plenitud. Ustedes, como siempre, son muy amables por estar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Nuestros podcasts los encuentra en la plataforma de iVoox y puede entrar a nuestra página oficial bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales, especialmente este que lo lleva a todos nuestros podcasts. Utilícelos, compártalos, disfrútelos, conozca, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con Marta Yanel Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, y Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del Cajar. Sergio, la organización El Poder del Consumidor, que es una organización mexicana, y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es colombiana, decidieron hacer un estudio a nivel de América Latina y Colombia. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Claro que sí, Marisol. Este estudio surge a partir del interés de entender las dinámicas de interferencia de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas a la medida del etiquetado frontal de advertencia. Básicamente lo que queríamos conocer con esto era pues cuáles eran las distintas estrategias que ha utilizado la industria, y sorpresivamente, aunque no tan sorpresivamente, nos encontramos con que en todos los lugares, en todos los países en donde esta medida se ha promovido, la industria ha interferido consistentemente. Entonces, en el estudio lo que hicimos fue reconstruir un poco los procesos que tuvo esta medida en Chile, en Perú, en México y en Uruguay, que son los 4 países de la región en los que la medida se ha aprobado, para comparar cómo fueron esas estrategias. Entonces, lo que encontramos es que básicamente se puede analizar el proceso, digamos, en 3 fases muy distintas. La primera fase es cuando la norma pasa por el Congreso, por el Poder Legislativo, es decir, cuando se está formulando por primera vez la norma. Allí lo que encontramos es que la industria ha sido muy hábil, por un lado, en dilatar las discusiones. Una de las tácticas principales es demorar las discusiones a como dé lugar, y eso pues fue contundente en Chile, donde duraron 5 años discutiendo la norma. A veces sencillamente no se discutía. En Perú también hubo una dilación de 2 años. En Colombia, por supuesto, también hemos tenido una experiencia de dilación prolongada. Esa es una primera estrategia. Otra estrategia en esta fase es que los voceros de la industria, que muchas veces son las cámaras empresariales, en Colombia esta industria actúa a través de la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, pero en cada uno de estos 4 países hay cámaras muy similares. Las cámaras asumen la vocería y usualmente difunden en el Congreso argumentos de terror económico. Básicamente lo que dicen es que esta medida sataniza los productos, que este tipo de medidas podría afectar gravemente la economía del país entero, afectar a los tenderos, generar pues un cataclismo económico. Por supuesto que los países que ya han implementado la medida han demostrado que esto no ocurre así, y aunque el sello es efectivo en transformar las decisiones de los consumidores, pues la industria no colapsa ni la economía colapsa. Entonces, bueno, este es como el primer paso, el paso por el legislativo. Luego, la norma usualmente pasa por un periodo de reglamentación que está a cargo del Poder Ejecutivo. Usualmente es el Ministerio de Salud el que opera en estos casos, y allí, al ser, digamos, un proceso de reglamentación más cerrado y alejado de las cámaras, la industria ha aprovechado para interferir de manera más cercana al Poder Ejecutivo. Entonces, pues allí es frecuente que se den discusiones a puerta cerrada, logran a veces transformar los parámetros de la medida para que los sellos sean menos claros, para que sea menos gráfica la advertencia de exceso de componentes críticos como de azúcar o de sodio. Entonces, pues esto es en la parte de reglamentación. Y finalmente, en la parte de implementación, que es cuando ya está publicado el reglamento que dice, bueno, cuáles son los componentes que se advierten, cuáles son los puntos de corte de esos componentes. En la implementación, la industria también se ha dedicado a interferir en esta fase a través usualmente de demandas en el Poder Judicial. Esto pues ha ocurrido en verdad consistentemente en los 4 países en los que la medida se ha aprobado. Básicamente acuden a distintos argumentos. En México dijeron que el proceso no había sido transparente, por ejemplo, que no había contado con la participación
preocupación de la industria, lo cual pues es una mentira porque pudieron estar al lado de las organizaciones sociales y de derechos humanos que también defendían la medida, participaron en igualdad de condiciones. Y también el otro argumento que han utilizado es que estas normas constituyen barreras injustificadas al comercio, es decir, que son incompatibles con la normativa internacional de comercio. Entonces, pues amenazan con elevar los procesos judiciales contra estas normas a escenarios internacionales como la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Es importante tener en cuenta que los tratados comerciales internacionales siempre tienen cláusulas que sostienen que los países tienen soberanía para impulsar medidas que, aunque puedan eventualmente constituir barreras al comercio, protegen el interés superior de la población, como lo es el derecho a la salud y a la alimentación adecuada. Entonces, pues básicamente estas tres tácticas las hemos visto, digamos, estos tres momentos de la interferencia los hemos visto consistentemente en los 4 países que estudiamos. En Colombia lo hemos visto también consistentemente durante el paso por el legislativo y bueno, pues ese es como uno de nuestros principales hallazgos. Sergio, sabiendo que lamentablemente la lógica que se ha utilizado es que los políticos llegan al poder por el patrocinio económico de estas empresas, podríamos decir que el pacto que hacen es: no les exijo, ustedes me pagan para yo llegar al poder. Pues una cosa que nos ha llamado la atención es cómo en distintos países, y eso lo vemos con mucha claridad en Colombia, en Perú, en México también, la industria de comestibles ultraprocesados y de bebidas azucaradas financia las campañas de los políticos. Eso, por supuesto, que puede explicar de alguna manera el hecho de las dilaciones, lo que hablábamos, de las demoras en discutir estas leyes, de los distintos intentos de saboteo que experimentan estas leyes en su paso por el Congreso, porque por supuesto se genera una dinámica de pago de favores, es decir, si yo te estoy aportando a ti millones y millones para que tú hagas campaña, pues eso no surge de un interés carismático necesariamente, muchas veces tiene que ver con un compromiso de defender los intereses de esos financiadores. Entonces, lo que hemos visto a lo largo pues de estos años es que efectivamente quienes han sido financiados por esa industria han sido consistentes en defender sus intereses. Digamos que uno podría pensar que esto es normal en un sistema democrático pluralista en el cual pues distintos representantes representan distintos intereses, pero es un problema cuando el interés contra el cual se está actuando es el interés general de la salud pública y contra los derechos humanos pues de la población, contra el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada, que como lo decía ahorita Marta Janet, pues ha sido reconocido también en términos del derecho pues a la alimentación adecuada en términos de nutrición. Entonces, pues sí parece haber una dinámica de pago de favores y de financiación para representar unos intereses particulares que parecen prevalecer sobre los intereses generales. Es Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Marta Janet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, que se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Nosotros somos una radio online que estamos 24 horas 7 días con una programación con 4 pilares: cultural, pedagógica, que atraviesa toda nuestra programación, espiritual y social. Y queremos que ustedes disfruten de esa radio que ayuda a un mejor vivir. Hoy, en este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos sentados con Sergio Carvajal, que es politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Marta Janet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional. Marta, ¿cómo ha sido ese calvario que han tenido que vivir con el proyecto de ley en el Congreso de Colombia? Ha sido eso, justamente un calvario que inicia en el año 2017 y que al día de hoy cuenta con que este proyecto se ha presentado al menos 3 veces en el Congreso de la República. ¿Y por qué todo este trasegar tan complicado? Justamente por todas las acciones que
que Sergio y que en un muy buen momento el CAJAR ha investigado y ha puesto en la discusión pública. Yo quisiera resaltar dentro de lo que ha mencionado Sergio cómo esas acciones han impedido la aprobación del proyecto. Por ejemplo, frente al tema de las dilaciones en el Congreso. En mayo del 2018, por ejemplo, en la plenaria de Cámara para votación de segundo debate del proyecto de ley, habían al menos 60 lobistas de la industria. ¿Y cuál fue el papel de esos lobistas de la industria? Dilatar primero el agendamiento para debate y votación, 11 plenarias dilatadas en ese año. Redactar proposiciones, la industria redactando proposiciones para que los congresistas las pasaran, proposiciones que desdibujaban completamente el proyecto, quitando los sellos frontales, las definiciones y otra serie de cosas. En mayo, por ejemplo, rompieron el quórum y un ejemplo que nunca se me va a olvidar es que en la sesión del 17 de mayo solo faltaban 10 votos para aprobar la votación y faltando 15 minutos para terminar esa votación, el Centro Democrático sale en pleno de la sala. Al salirse todo el Centro Democrático, pues se levanta el quórum, se levanta la sesión y desde allí, cuando salen a todo el lobbying, están sentados con toda la gente de la ANDI, por ejemplo. Eso para la sociedad civil que estaba en barras observando todo lo que estaba pasando fue muy duro porque genera una impotencia frente a un escenario que es democrático y que está completamente cooptado simplemente por dos actores principalmente en ese momento. Adicionalmente a eso, digamos que la industria en su conjunto ha estado detrás de esto, pero quienes ponen la cara en estas discusiones han sido los gremios, la ANDI y FENALCO particularmente han sido quienes han puesto la cara, pero además han traído a otros gremios con unas argumentaciones falsas, como el sector azucarero, cuando ninguna de estas medidas es en contra del azúcar en sí mismo ni del sector azucarero en sí mismo. Pero además circulan argumentos con claros conflictos de interés en los escenarios de debate público, pero además en los escenarios, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, donde en septiembre del 2017, por ejemplo, la ANDI envía su concepto de los proyectos de ley de etiquetado diciendo que no es necesario implementarlo, que en Colombia lo que está pasando y la mejor manera de evitar el sobrepeso, la obesidad y la malnutrición es mediante la educación, el autocuidado, los hábitos de alimentación balanceada y que es más, habría que tener en cuenta que también la mala alimentación tiene que ver más con temas psicológicos y de salud mental de la gente, textualmente lo dice así. No reconocen bajo ninguna circunstancia, pese a la evidencia científica que el mismo Ministerio de Salud ha promovido, las implicaciones del consumo frecuente de sus productos. Y desde allí también preguntarse, por ejemplo, cuando ellos proponen la educación como mecanismo para preguntarse de qué educación estamos hablando. Primero, cuando está usted frente a una pandemia, pues usted no toma unas decisiones que van a tener impacto en 20 años, que es lo que suele ocurrir con la educación nutricional. Los estudios han evidenciado que puede tardar hasta 20 años para hacer la transformación de. Pero además, ¿de qué educación estamos hablando cuando en Colombia han vetado los mensajes de bien público que pretenden brindar información sobre consumos saludables que hicieron en su momento organizaciones como Educar Consumidores y Red Papás, por ejemplo, donde fueron vetados los mensajes de bien público y solo se circulaban los mensajes, por ejemplo, que de Postobón o de las otras empresas alrededor de este tema? Con estas dilaciones, pues en el año 2017 finalmente se aprueba un proyecto que es completamente desdibujado, que responde a los intereses de la industria y afortunadamente es hundido en plenaria de Senado. Nuevamente en 2018 se presenta con las mismas implicaciones, con las variantes que se van tecnificando los mecanismos de interferencia y además de vetar los mensajes de bien público, de circular los argumentos de pánico económico, entonces empiezan a desmentir los argumentos de la evidencia nutricional, trayendo, por ejemplo, a representantes de ACTA y ALACTA, que son organizaciones que se reclaman como autónomas independientes, pero que son financiadas por Alpina, por FEMSA, pues por las empresas de comestibles ultraprocesados. Y entonces estas organizaciones empiezan a difundir argumentos donde dicen que no es necesario desprestigiar los alimentos procesados, que la denominación de productos ultraprocesados sataniza injustificadamente la ciencia y la tecnología de alimentos y así una serie de argumentaciones que no cuentan con los respaldos y sobre todo no son libres de conflictos de interés. Y con todo esto pues llegamos por fin a este año donde luego de todo este camino finalmente el proyecto de ley es aprobado en plenaria de Cámara con 159
1 votos a favor, 2 en contra, y aquí seguiría su camino para esperar los 2 siguientes debates en comisión de Senado y en plenaria de Senado. Obviamente esperando que pueda darse una discusión libre de conflictos de interés, libre de la interferencia de la industria. Sergio, la propuesta, la campaña de Dulce Veneno, ¿qué ha tenido que vivir respecto a esto que estamos hablando? Bueno, pues la campaña de Dulce Veneno, para los que no la conozcan, es una campaña de comunicaciones e incidencia que busca precisamente denunciar la interferencia de la industria en contra de políticas que buscan proteger los derechos humanos a la salud y a la alimentación. Entonces, pues básicamente nuestra campaña ha buscado precisamente armar la imagen del entramado a través del cual operan estos intereses. Una primera cosa, un primer reto que hemos enfrentado precisamente es armar esa imagen grande, el rompecabezas, porque muchas veces lo que ocurre es que la industria opera pues de manera muy constante, de manera muy localizada en distintos temas, y muchas veces es difícil percatarse de todo lo que ocurre. Entonces pues es muy fácil a veces encontrarse con argumentos que sostienen que nosotros pues estamos armando una idea conspiranoica de todo esto, que nada de esto pasa, que en realidad pues todo lo que hace la industria es pues procurar defender unos intereses legítimos. Entonces digamos que el primer reto que hemos tenido que enfrentar es el de armar como la imagen grande, poder construir, poder localizar en un contexto muy concreto esas distintas acciones que a veces parecen aisladas, pero que hacen parte precisamente de un proyecto político, de una estrategia conjunta que tiene la industria para proteger sus intereses. Es Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Marta Yanet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, que se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Si usted quiere conocer todo el trabajo que hemos hecho a nivel de memoria respecto a mi hermano Jaime Garzón, entra a nuestras páginas bancadelparque.com o jaimegarzonforero.com y allí encuentran tanto las librerías en físico, que usted puede ir a comprar los libros, como ya las tenemos algunos de ellos a nivel digital para que pueda adquirirlos y conocer de primera mano lo que va pasando. Hoy sentados con Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Marta Yanet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional. Marta, de lo que su merced nos estaba contando y teniendo en cuenta que su merced nos dice que ya se aprobó en la Cámara el etiquetado frontal de advertencia, ¿qué podemos decir de dónde estamos? ¿Qué se espera? Esperamos que siga su debate en los 2 que le hacen falta, es decir, se necesita un debate en la comisión de Senado y luego un debate en la plenaria de Senado. Con esto se surten sus 4 debates y esperamos que en ambos, por supuesto, sea aprobado el proyecto de ley sin conflictos de interés, sin interferencia de la industria. Y acá también esperamos que se pongan por encima los intereses colectivos, comunes de un país en su conjunto y no los intereses de un sector en particular. Y aquí quisiera hacer un llamado a entender este ejercicio que hacen las organizaciones, que hace el CAJAR, que hacemos los investigadores y los activistas, no como algo en contra de la industria en sí mismo, sino más bien algo donde se reconoce un lugar de la industria, pero que debe tener el lugar que le corresponde en salud pública, y es el de aceptar la regulación y el de ser regulado, porque jamás los intereses de la industria van a estar en consonancia con los intereses de la salud pública. Mientras la industria
su interés es mantener consumidores, ventas y ganancias empresariales, los intereses de la salud pública pues son reducir las enfermedades no transmisibles, reducir los costos de la obesidad para las familias, los costos de las enfermedades no transmisibles. Desde los objetivos de la industria, pues ellos básicamente van a seguirse moviendo en función de 3 cosas: evitar la estigmatización de sus productos, marcas y empresas, influenciar en los ámbitos políticos, gubernamentales, sociales y de la sociedad civil, y respaldarse o crear evidencia con claros conflictos de interés que para nada van a mostrar las implicaciones en salud del consumo de sus productos, sino que por el contrario van a proteger sus productos o maquillar los impactos en la salud que su consumo habitual produce. Si uno tiene en cuenta esto, y si los tomadores de decisión y si los senadores tienen en cuenta esto y protegen la salud pública, los intereses de los millones de colombianos, la niñez y las familias, pues creemos que puede surtir un buen debate con unos resultados positivos para el país. Así es. Por otro lado, también es importante que a esto se sume la mayor cantidad de voces que ya de por sí son amplias, son voces de la sociedad civil que están reclamando básicamente la defensa de los derechos humanos y del interés general de la salud pública, a pesar incluso de los distintos hostigamientos y estigmatizaciones de las cuales hemos sido víctimas. También, por ejemplo, en los debates en redes sociales, cuando hemos exigido esto desde esos canales, hemos recibido también todo tipo de insultos, de agresiones, de estigmatizaciones por cuenta de esta exigencia. Es frecuente que quienes hagan estos señalamientos sean cuentas que parecen bots, que muchas veces parecen cuentas falsas, pero que sorpresivamente aparecen siempre que se debate este tema, y entonces uno se pregunta si están representando precisamente a estas industrias que se han opuesto férreamente a este proceso. Entonces como que el llamado también es a que se haga precisamente una defensa del interés general en función de la salud pública. Sergio, a pesar de esta campaña que es muy interesante y que ya lleva un tiempo de dulce veneno, ¿ustedes sienten en el estudio que han hecho y en el análisis que falta conciencia de parte de los consumidores para que seamos mucho más exigentes y podamos decir no vamos a seguir comprando todos esos productos que nos hacen daño, o que no nos acercamos a esos productos que no tienen la etiqueta frontal? Pues yo lo que siento es que la cosa opera por varios lados. Por un lado, siento que el consumidor corriente muy pocas veces es consciente de la necesidad de este tipo de información. En primer lugar, porque estamos acostumbrados a una información nutricional en los paquetes que es muy poco clara, que muy pocas personas entienden. La evidencia que se ha producido al respecto, no solo en Colombia, sino en distintos países, indica que la gente cree entender que esos circulitos que están al frente de los empaques de estos productos se interpretan de una manera, cuando en realidad lo que quieren decir es otra cosa, y muchas veces para entender exactamente lo que están queriendo decir esos sellos se necesita hacer cálculos complicados, y eso es un sinsentido. Entonces, por un lado es, yo creo, esperable que haya poca conciencia sobre la importancia de esto, en la medida en que estamos en un estado en el que creemos tener información, pero cuando vamos a interpretar esa información nos damos cuenta de que es confusa y que es poco clara. Por otro lado, igual yo creo que hay cada vez mayor apoyo a este tipo de medidas en la población en general, distintas organizaciones que han producido evidencia sobre esto, como Red Papás, por ejemplo, a partir de estudios con padres de familia, con consumidores medios, han demostrado que la gente quiere esto cuando lo conoce, que quiere estos sellos, que reconoce el valor de esto, y como lo mencionamos en el estudio, también en los países donde se ha implementado esto, la gente agradece y luego exige este tipo de sellos, porque precisamente pone al consumidor en un lugar de consentimiento informado, por decirlo de alguna manera, que conoce lo que está consumiendo, desarrolla una relación mucho más sana y más consciente con lo que consume. Entonces, yo creo que sí hay un apoyo creciente a estas medidas, pero que es necesario también como que podamos conocer
de qué se trata para poder exigirlo con mayor claridad. Sí, esta tendencia sigue, sí, no hay una conciencia en el país de tener estas políticas públicas que hemos mencionado, los costos de esta interferencia son muy altos, son costos que se expresan en vidas, en pérdidas del capital humano, en pérdidas de la calidad de vida de niños y niñas, pero adicionalmente estos costos de la interferencia también se pueden expresar en costos sanitarios. Un solo dato, en Colombia, según el MinSalud, las bebidas azucaradas como factor de riesgo son causantes del 13% de la mortalidad por diabetes, pero adicionalmente 25 billones de pesos anuales de los recursos en salud se dirigen a enfermedades prevenibles con una buena alimentación. Si no se toman medidas para reducir el consumo, sería cercano a 1.1 billones de pesos anualmente. Solo con alguna de las medidas se ahorrarían 220.000 millones de pesos. Entonces el mensaje final acá es que pese a que la industria y con sus acciones de interferencia han puesto un debate público en el que pareciera que hubiese que escoger entre la defensa de las empresas o la defensa de la ciudadanía, en realidad acá de lo que se trata es de poder tomar la decisión en una sola vía, la defensa del bien público, de la vida y de los intereses colectivos. Marta, yo he visto de pronto en informes de Estados Unidos que hay gente que ha demandado por el daño, por ejemplo, que ha hecho empresas en su salud. Aquí se ha dado el caso de personas que han demostrado que sus hijitos han adquirido enfermedades por el consumo de este tipo de alimentos. No conozco que haya denuncias o demandas en Colombia en particular por este tema, pero creo que no se han hecho también por el desconocimiento justamente, uno, de lo que consumimos y del impacto que eso tiene en la salud, y sobre todo porque la gente no tiene muy bien la diferencia entre qué es un alimento real y qué es un producto comestible ultraprocesado. Un alimento real es el que viene de la tierra, el que viene del campo, el que además luego de salir de la tierrita y pasar por todo el proceso, entonces llega a la mesa o sin procesar o mínimamente procesado. Y un producto comestible ultraprocesado es ese producto que tiene una cantidad de edulcorantes añadidos, nutrientes o productos críticos como exceso de azúcar, exceso de grasas trans, que además están derivados de todo el proceso de conservación. Cuando a nosotros nos explicaban estos procesos los nutricionistas, la diferencia entre ultraprocesado y alimentos real, nos decían, mire, cuando usted compre algo que le diga que va a tener una fecha de vencimiento superior a 15 días, ya es un comestible ultraprocesado, porque a usted un producto, difícilmente un pan, por ejemplo, le va a durar más de 15 días o un mes sin empezar a sufrir su proceso de deterioro. Entonces, el pan empaquetado incluso a veces tiene fechas de vencimiento de 6 o un año después. Y lo que nos decían, para que eso ocurra, tiene una cantidad de aditivos que tienen implicaciones en la salud. Es Marta Janet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, y Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sientan con nosotros en la banca del parque. Banca del Parque Radio. Marta, ¿qué tarea nos deja? Yo creo que es muy importante que las personas se lean el último informe de la FAO sobre el estado de malnutrición en Colombia. Eso lo encuentran facilito en la página web. ¿Para qué leerlo? No es simplemente llenarse de datos, sino para entender la dimensión de la problemática que tenemos con la malnutrición de los niños en todo el mundo, pero en particular en nuestro país, para poder entender por qué las organizaciones sociales están haciendo y están liderando lo que están haciendo y por qué también se está haciendo seguimiento y se resalta lo grave de la interferencia de la industria de estas políticas. Marta, un gusto haberla tenido en Banca del Parque Radio. Un gusto haber estado acá, muchas gracias. Sergio, ¿qué tarea nos deja? Bueno, no quiero ser el profesor odioso que llena de tareas a la gente, pero pues sí quiero invitar a 3 cosas. La primera es a que conozcan el informe, lo encuentran en la página del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y también en la página de la campaña, que es eldulceveneno.org. La segunda tarea a la que quisiera invitar a quienes nos oyen es a que estén pendientes de estos debates sobre la ley. Están siendo transmitidas por los canales de YouTube del Congreso, entonces es importante estar pendiente. Ahorita viene un debate en la Comisión Séptima de Senado y posteriormente en la plenaria. Y es importante para que estemos al tanto también de cómo se desarrollan pues estos debates y cómo podemos comenzar a ir viendo ahí también la interferencia. Y lo tercero es que estén muy pendientes de la campaña. El
Dulce Veneno. Ahí nosotros compartimos información relevante, compartimos pues también la información que producimos y invitamos en esta campaña, en el momento en el que la estamos desarrollando, a etiquetar un funcionario público que esté involucrado en los procesos de toma de decisión sobre estas medidas, para que sepa que la ciudadanía está activa, que la ciudadanía está supervisando que esos funcionarios precisamente cumplan su función, que es representar el interés general, que defiendan la salud pública y el derecho humano a la salud y a la alimentación adecuada. Sergio, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Marisol, muchas gracias. Es un gusto estar en la banca. Pues fueron Sergio Carvajal, politólogo y filósofo, investigador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Marta Yanet Sandoval, investigadora y economista de la Universidad Nacional, que se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.